7 a 8 semanas. Tendrás que dejar a Pavel Petrovich. Yo también quiero acabar con esto. Estoy muy avergonzada. Cálmate, no hay por qué sentirte mal. He tenido aventuras. Sin condiciones, pero Pavel Petrovich es diferente. No es un chico para ti, es el gran príncipe. Entonces no es un niño, sino al gran príncipe a quien le oculto esto. Tenemos que deshacernos de él. ¿No es muy tarde? Ya sabemos lo que necesitábamos. No puedo hacerlo, Majestad. ¿Cómo que no puedes? Nunca lo he hecho. ¿Quién puede hacerlo? Supongo que el médico que trató al conde Orlov. Sí, Su Majestad. ¿Podemos darle a Pavel Petrovich un título diferente? Me gustaría buscarle una novia, por lo que es necesario enfatizar que mi heredero es elegible. Tal vez heredero del trono imperial. Yo me tomaría la libertad de sugerir Cesarevich. Es una palabra nueva, suena solemne y se parece tanto a Zarevich como a César. A Pedro el Grande no le gustó la palabra Zarevich. Invocó recuerdos del trágico destino de Zarevich Alexei. En un momento incluso ordenó prohibir esta palabra. Cuando sus hijas nacieron, pudo haberlas llamado Zarevnas, pero prefirió la nueva palabra Cesarevnas. ¿Alguien ha tenido este título antes? No, Majestad. No hubo ocasión para eso. ¿Qué hay de Piotr Fyodorovich? No. Nunca lo llamaron Cesarevich. Solo el gran heredero al trono. Si lo desea, puedo averiguar el motivo. Creo que Elizaveta Petrovna no quiso desperdiciar esta hermosa palabra con su sobrino trillado y sin sentido. Cesarevich Pavel Petrovich. Suena majestuoso. Grigori Alexandrovich, ¿qué hay de nuevo en tu vida? Paso mi vida esperando, Majestad. Cómo deseo reunirme contigo sin apresurarme a ningún lado. Solo tú y yo. Hay tantas cosas que quiero decirte. Pero por ahora te escribiré. Gracias por el paseo. Cambia 4 amantes en una noche. Siguen cabalgando en un estúpido carruaje para que me vean y se burlen. Están difundiendo rumores de que tengo una solitaria. Mueven sus lenguas sobre mí como si no tuvieran de qué hablar. Una vida sin sentido. No sé para qué vivo. Te voy a casar. Encontraré a alguien. ¿A quién? Debe haber quien quiera 5,000 acres de tierra, 1,000 siervos y una casa grande. Es generosa con sus regalos para mí, Majestad. Que Rogerson te dé la dirección del médico y ve. Hay personas que escriben cartas sobre las ofensas que han recibido, sobre sus fracasos y decepciones. Pero yo no. Aún así, hoy tampoco puedo escribir una carta feliz. Mi corazón está lleno de inquietud y duda.
No puedo compartirlo con nadie. Tampoco puedo hablar con nadie. No te sorprendas. Solo créeme. De su excelencia, para Grigori Alexandrovich. Gracias. Me ordenaron esperar respuesta. Por mi parte, yo solo quiero salvar a personas valientes, inteligentes y muy ingeniosas. Si estás leyendo esta carta, tal vez podrías preguntarte por qué la escribí. Te voy a contestar de una vez. Porque debes saber que siempre estoy pensando en ti. Y por eso es que soy benevolente contigo, Ekaterina. No está mal, pero Este es solo un trabajo a medias, Majestad. Aún queda mucho por hacer. un proverbio ruso dice, no muestres el trabajo a medias a los tontos. No quise decir eso. Y en cualquier caso, el proverbio está equivocado. No tiene sentido mostrarle a un tonto nada, menos un trabajo a medias. Lo siento, he dicho demasiado, Majestad. ¿Han encontrado la piedra correcta? La búsqueda está en marcha. Iván Ivanovich colocó un aviso en el periódico. Tal vez alguien nos responda. Hablas como un verdadero ruso. No esperaba eso de ti. Es una tarea trascendental que solo se resuelve pensando como ruso. ¿Y si uno piensa como un francés? ¿Puede hacerlo, Monsieur Falconet? Deme libertad para actuar. Y haremos el mejor monumento del mundo. Mi monumento seguirá trayendo alegría a la gente durante 500 años. Vale la pena dar a Monsieur Falconet lo que le corresponde. Este proyecto es importante para él. Sueña con una escultura magnífica. Iván Ivanovich. Su Majestad. Supe que estaba de visita. Lo hicieron, encontraron la piedra. Iba al acta para verla por mí mismo. ¿La acta es en la costa del Golfo? Sí, Su Majestad. Una roca de un tamaño increíble. La piedra del trueno. Es esta, Majestad. La piedra del trueno. Me pregunto cuánto pesa. Más de 2 millones de kilos. Hice una estimación. Tenía la intención de dividirla y venderla. Ya contaba con los beneficios. ¿Qué te detuvo? No tenía dinero para comprar herramientas. No cederá ante el simple hierro. Se ve desde muy lejos. Le doy las gracias, Vishnikov. Es un placer. Tiene muchas grietas. Pero no necesitamos una piedra tan grande. No se preocupe. La cortaremos en partes. Sin embargo, ¿llegaremos al Palacio de Invierno? ¿Podrán llevarla? Nuestros hombres lo harán. Muchas manos hacen el trabajo ligero. ¿Trabajo ligero? Pondremos todo nuestro esfuerzo. Lo haremos. Conozco a algunos hombres fuertes. La sacaremos y luego la arrastraremos hacia el agua que hay en la orilla del bosque. No será rápido, así que tendremos que ser pacientes. ¿Sí? Necesitaremos maquinaria y una barcaza resistente. ¿Y cuánto costará? 100, ya lo estimé. ¿100? ¿100 qué? Rublos, por supuesto, no copex, obviamente. ¿Un mes? Un año. Y luego 50 para cada uno de mis hombres. Algo de dinero para comprar madera para palancas y algunas herramientas. Sierras, picos, palas, barras de hierro y cuerdas flexibles también. ¿Y cuántos hombres? No muchos, Majestad. Hagámoslo con 3 docenas de trabajadores maestros y 500 ayudantes. Y no menos de 100 caballos. Cualquier tipo de caballo, siempre que puedan tirar. De todos modos, se tendrá que pagar 10 copex por un caballo. No cambiarás de opinión, ¿verdad? ¿Quién, yo? Primero los cuervos volarán hacia atrás que Borka Vishniakov rechace un trabajo. ¿Cómo dijiste? ¿Trabajo ligero? Muchas manos hacen el trabajo ligero.
Muchas manos hacen el trabajo ligero. Monsieur Betskoit, la parte más desafiante del transporte son los rodillos. Sugiero patines con esferas, cobre o hierro. Imagine cuántas esferas necesitaremos, Monsieur Falconet. El trabajo durará 3 años. Tendremos que construir 2 muelles aquí y uno en San Petersburgo. Luego las barcazas. Tendremos que construir un pueblo. Puede ser delegado a Grigori Alexandrovich. 100. Pensé que eran 100,000. Haz las cuentas, Iván Ivanovich. Deja que Borka Vishnakov te muestre cómo. Confía en mi majestad. Ni un solo rublo se desperdiciará. Pero ¿cómo la moveremos? Lo haremos, majestad. Será un gran monumento. Ya lo creo. No me gusta tu constitución. Abre la boca y saca la lengua. Esa lengua es inquietante. Gírate. Pelvis subdesarrollada. ¿Quién tenía la piel tan delgada? ¿Tu madre o tu padre? No lo sé. No conocí a mi padre y mi madre es como yo. Oh, ¿no conociste a tu padre? ¿Murió joven? Mi madre lo dejó por un amante. Viven fuera del matrimonio, no la veo. ¿Tienes algún hermano? No, soy hija única. Lame esto. Esto es malo. Extiende tus piernas. Más, más, más. Más. Vaya. ¿Qué pasa? Por supuesto, puedo realizar la operación que en tu descuido estás solicitando. Pero debo advertirte que no podrás tener otros hijos y que no podrás concebir. Y si lo haces, no podrás dar a luz o puedes sufrir un aborto. Mi consejo para ti, quédate con el bebé. Desafortunadamente yo no decido eso. ¿Quién entonces? Yo no. Piénsalo. Piénsalo bien y si quieres continuar, te espero mañana a la misma hora. ¿Cuánto le debo? Pincus no cobra por examinar a las mujeres. Nunca lo haría. Muy bien. Vendré mañana. Estúpida. ¿Qué dijiste? Dije que cuando ves este gran montón de frascos y cosas, yo me preguntaba para qué son y para qué servirán. ¿Qué crees que dije? ¿Y tú qué ves? Ayúdala a vestirse. Esto es a lo que yo llamo tener mucha suerte. Otra vez. Pavel Petrovich, Alexei Grigorievich.
¿Su Majestad? ¿Te inclinas, buen chico? Eres un adulto y estás listo para una relación. He pensado en tu futuro. Soy capaz de pensar en mi futuro yo solo. Decidí buscar a la novia adecuada. Me casaré con Sofía Stepanova, con nadie más. No debes casarte con Sofía Stepanova y ni siquiera te atrevas a intentarlo. Todos los hombres tienen fantasías pasajeras que llegan a su fin tarde o temprano. Esto no es una fantasía, es el amor de mi vida. Estás olvidando que eres heredero al trono. Y a partir de este momento, el único. San Petersburgo, capital del Imperio Ruso, otoño de 1768. Su Excelencia. ¿Alguna novedad, teniente? Subo con muchos papeles, como pueden ver. ¿Estás diciendo que vas a subir y que yo voy a bajar? Sácame de aquí. No voy a ir al astillero. San Petersburgo, astillero del Almirantazgo. Esta es una hermosa nave. Robusta. El nuevo buque insignia, Majestad. Cuidado ahí. Lija un poco más. Muy bien. Pon otro ahí. Hemos reducido las ventanas redondas. Incrementamos la fuerza del casco en el proceso. Los turcos tienen cañones de 27 kilos. Tales balas de cañón podrían darnos un mal momento si golpean el objetivo, pero esos cañones hacen sus barcos lentos. Ahora hemos elegido cañones de 18 kilos y redujimos el número de 80 a 66. Y venceremos. ¿Quieres saber cómo? Estoy impresionada, Alexei Grigorievich. Estás muy motivado. Es un placer oírte. Creo que Grigori no vendrá. Alexei tomó una decisión audaz. La maniobrabilidad de nuestros barcos aumentará. Podremos luchar incluso cuando el viento sea débil. No me dijiste que sabías construir barcos. Felicitaciones, Alexei Grigorievich. Feliz de servir, Majestad. ¿Dónde está la carta? Dime. No. Quita tus manos. ¿Dónde está la carta? ¿Dónde? Esa carta está sellada. Te marcan la frente y te obligan a trabajar. Por menos. Lo sé. Y la gente sobrevive. Ten. Te lo has ganado. La situación es más grave de lo que pensaba. ¿Ya hay oficial al mando? No, aún no. No hay problema. La boda se llevará a cabo antes de que Grigori se vaya con la flota. El sínodo estará de acuerdo. Me ha asegurado de eso. No habrá problemas, pero... ¿Su Majestad lo ha reconsiderado? Ordenó quitar el retrato de Alexei Grigorievich. ¿Por qué? ¡Sigan bailando, señores! ¡Vamos a disfrutar! ¡Así! ¡A bailar!
Así. Ven conmigo. Pavel Petrovich. Es solo un niño enamorado. Pyotr Kirilovich. Es otro niño enamorado. Y yo soy basura. Nunca he amado a nadie. Y no merezco misericordia. Sofía, Kulivin te espera para montar. Ya no estoy montando. ¿Qué hay de malo en montar? Nada. Estoy empezando una nueva vida. Gracias por tu tiempo, Nikita Ivanovich. Lo siento, he sido injusto contigo. No, Grigori, nuestras diferencias están en el pasado. Me alegra que llegáramos a un acuerdo. Tu nueva cita beneficiará a Rusia. Si no hubiera sido por ti, ¿no habría tal cita? Esa carta. Permíteme explicarte, Nikita Ivanovich. Su Majestad y yo hemos recorrido un largo camino de regreso. Gracias a mí, ella está en el trono. Y solo gracias a mí. También soy el padre de su hijo. Un pobre teniente no destruirá nuestra relación. Últimamente me he vuelto un poco distante. Ella y yo estamos muy ocupados, naturalmente. Al final del día me canso y quiero pasar tiempo solo, pero mis sentimientos se vuelven muy intensos. A medida que nuestra separación se acerca, esta carta no significa nada, pero lo agradezco. Deseo ser tu amigo. Los hermanos Orlov pueden ser confiables. Mi cochero Blas está preparado para hacer cualquier cosa que se necesite. Un placer. Bebamos por su majestad. Por su majestad. Caballeros, creo que este es el principio de una bella amistad. ¿Con que es infeliz? ¿Por qué? Grigori, eres irrespetuoso con la emperatriz. Pero tratas a los asesores y ministros como un tirano del pueblo. Has humillado a Sheskovsky. Lo has hecho bailar. Te burlaste de Lajin. Presumiste que serías emperador y expulsarías al Sufiei. Tomaste al rey de Polonia por la solapa. Tienes razón, hermano. No debí sujetarlo. Los celos nublaron mi mente. Eso es todo. A pesar de lo que es, el rey Stanislao tiene una corona en la cabeza y es considerado ungido de Dios. Los polacos dicen rey por la gracia de Dios, no ungido. Recuerda esto. Perderá su corona y morirá en una zanja. ¡Al diablo con él! Por cierto, ¿sabes cómo dicen diablo en Polonia? Cólera. Temo que podemos perder. No lo había pensado. Pero ahora estoy seguro de que la amo. La amo. Esa carta no significa nada. Yo mismo no siempre digo lo que quiero cuando escribo cartas. A veces quieres escribir una cosa y escribes otra. Su Majestad puede darle a Potemkin cualquier posición, hacerlo rico, llevarlo a la cima y hacer que le agradezca por el resto de su vida. La gente no es así, hermano. Se acostumbran a cualquier cosa.
Convierte a un mendigo en un hombre rico y se jactará de haber nacido rico. Como sea lo complicas, es mujer. ¿Qué necesita una mujer? Poder y autoridad. Me debilité y ella dejó que Potemkin entrara en su mente. Pero ahora soy fuerte. Seré emperador y derrotaré a los turcos. Y volveré victorioso. Que así sea, hermano. Imagínate. Por primera vez en la historia rusa, el emperador liderará la flota. Aplastará al enemigo en los mares del sur, entra en Constantinopla y libera a Santa Sofía. Rusia ha tenido muchos gobernantes. Los sabios, los que aman a Dios, el terrible, el grande, y ahora tendrá a Grigori el Valiente. Sí. Hasta que pase Potemkin es un peligro. No. Sí. ¿Por qué no jugamos billar? Su Excelencia. Vengo en nombre del conde Grigori Orlov. Su Excelencia le invita a jugar billar y discutir algunos asuntos importantes. Es todo. ¿Desea escribir una nota? Dile que iré. Caballeros, Su Excelencia tiene una reunión. 3 tiros. Le ruego que salga. Dígame por dónde ir, por favor. Su Excelencia. Teniente. Soy capitán ahora. Su Majestad te ha ascendido. Felicidades. Me dieron el rango a petición del conde Betskoy. ¿Jugamos a la pirámide, capitán? Es un juego simple. Te ayuda a pensar. Tú empiezas. Que empiece el capitán. ¿Qué dice si apostamos? Apuesto 100 rublos. Solo por la emoción. Tendré que rechazarlo. Vivo modestamente. Doy todo mi tiempo al servicio. ¿Por qué me llamó Excelencia? No tiene 100 rublos. No seas tímido. ¿Qué pasa con su patrimonio? ¿Su administrador le roba? Lo vendí. Para pagar deudas. Las deudas eran de juego. Eran de mi padre. Falleció cuando era joven. Dependo de mí desde entonces. Ya oímos hablar de su ascenso, teniente. ¿Qué más ha logrado? Recibí una medalla de oro en la universidad por mi diligencia en el estudio de las ciencias. Con respecto a las ciencias, apuesto 100 rublos en nombre del capitán. No necesito su ayuda. Entonces, te prestamos. Firma un recibo. ¿Y tu servicio? ¿Te arrepientes de venir a San Petersburgo? No, señor. No está mal.
Mi turno. Perderá. Debes haber olvidado a tu escuadrón. Mientras ruedan en el lodo, atrapan pulgas y luchan contra los cimerios. Tú te mezclas en la sociedad noble. Él va al golfo con su majestad. Escribe sus cartas. Falta. Tiro limpio. Pero había una falta. Qué pena. Jugar con ustedes es... perder. Por cierto, ¿qué asegura tu recibo, eh? ¿La palabra honesta de un pobre o la pensión de tu madre? No ofendas a nuestro capitán de flota. Oí que su majestad ha prometido cubrir todos los gastos. Es demasiado. Exijo responda por eso. ¿Sabes? Si logras acostarte con ella, vas a ganar el gran premio. Ay, ay, ay. Atacando a un superior. Alexei Grigorievich, llene un formulario para un batallón penal. Responda al reto. Gané. Perdiste sin anotar. Él mira como un tigre. Pero es un gatito. ¿Un duelo entre un capitán y un general en jefe? Serás degradado y privado de tu rango. Un mal tiro, capitán. Y no exigiré mis 100 rublos. ¡Atrápala! ¡No!